estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Amén. Baruch Hashem. Muchas veces está en nosotros el pensar que hay cosas que no lo podemos explicar con palabras. Bueno, si no lo podemos explicar con palabras, lo podemos explicar con pictográficos, ¿no? Bueno, shalom a toda la comunidad de La Porción de la Verdad. Hoy estamos situados en el día 2 de enero, perdón, el día 4 de enero ya, 4 de enero de 2023, y estamos pasando nuevamente por lo que es la Parashá Bo. Estamos Febrero. Perdón, febrero. de febrero, amén, amén. Amén. 4 de febrero. 4 de febrero, no quiere volver de vacaciones la hermana Leti. Bien, 4 de febrero. Como decía, estamos en la Parashá Bo, en la porción, en la aliyá número 4, 5 y 6, ya. Si alguien quiere, tiene mano para compartir de qué versículo a qué versículo va, les agradecería. Éxodo capítulo 11, 4 al 12, 51. Amén. En esos versículos nos enfocamos hoy para el análisis de la parashá. Muchísimo que hablar en esta parashá, muchísimas enseñanzas, miles de enseñanzas, yo diría. El nombre directamente ya de por sí ya nos está diciendo muchísimo, el nombre en hebreo que es Bo. No sé si lo habían podido ver a esto, pero el nombre de la parashá es Bo. Comienza, ustedes me van a ir diciendo si se ve. Bo se escribe de esta forma, ¿sí? La Bet, letra Bet, perdón. No sé si se ve al revés o si lo pueden ver correctamente. Los que por ahí tengan el cursito en hebreo me van diciendo. Letra Bet y la letra Aleph, ¿sí? Ya de por sí, como siempre, la maravilla del hebreo nos empieza a ilustrar y a enseñar lo que el Eterno iba a hacer con el pueblo de Israel. La letra Bet, recuerdan, es la letra del Hijo. En este caso está primero, ¿no? Está antes que la letra Aleph, que es la letra del Padre. La letra Bet, el número 2, recuerdan, está simbolizado por una casa, representado por una casa en el pictográfico, y la letra Aleph es la letra del Padre. La letra número 1 en el alfabeto hebreo, ¿sí? En este caso, podríamos decir muchísimas cosas sobre esta para allá, pero acá podemos ver cómo Dios, de una forma majestuosa, trascendental, fenomenal, Él reafirma su paternidad con el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces ahí nos está diciendo que esta para allá va a tratar de los hijos de Israel, ¿sí? Los hijos de el Eterno, ¿verdad? Se trata de una reafirmación de paternidad del Padre hacia todo el mundo, hacia toda la humanidad. El Eterno va a decir, estos son mis hijos y esto es lo que yo voy a hacer con ellos, ¿sí? Son dos letras muy importantes porque ahí tenemos la letra del Hijo y la letra del Padre, y eso ya nos va diciendo muchísimo acerca de lo que iba a suceder y de la sombra profética que también representa este éxodo que está a punto de comenzar. Y bueno, además de todo lo que sucedió. Vamos a hacer un resumen general de lo que veníamos viendo. Recordamos que ya pasamos por 3 aliyá, ¿sí? La 1, la 2 y la 3, en las que veníamos viendo estos juicios de Adonai hacia Faraón o hacia el pueblo de
Israel, de Egipto. Las últimas plagas que habíamos visto eran las de Arbe, que eran las langostas, la oscuridad, Joyej, y lo que acabamos de ver ahora, que nos compartieron los hermanos en su lectura, fue la muerte de los primogénitos, ¿sí? El último golpe de Adonai al pueblo de Israel y más precisamente a Faraón, a Faraón, para que pueda ser liberado su pueblo. Todo esto recordamos que fue en respuesta a la negativa de Faraón hacia los pedidos de Moshe para que se libere su pueblo y que puedan ir a adorar al desierto, ¿no? Para allá anterior veníamos explicando cada una de las aliyá, veníamos explicando y recordando que esos golpes fueron más que nada para aquellos ídolos y dioses, semidioses que el pueblo de Egipto tenía y que tanto adoraba, ¿no? Bien. Faraón no se conmueve con ninguna de las plagas hasta la última, prácticamente hasta la última. Plaga tras plaga él endurecía su corazón, el Eterno le endurecía su corazón, con un propósito, que era, como ya habíamos dicho, que el Eterno manifestara toda su gloria, ¿no? A través de estos juicios. Shemot 11, del 4 al 6. Éxodo 11, del 4 al 6. Dijo pues Moshe, Adonai ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está atrás del molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Viene incluida profecía también en este versículo, ¿no? Que está diciendo, ¿no?, que Egipto no va a volver a sufrir un juicio semejante, ¿no? Baruch Hashem. Entonces, bueno, hablábamos que el Eterno entonces por medio de Moshe instruye al pueblo que lo primero de los meses, ¿sí?, el Rosh Hodesh, que ya todos estamos familiarizados con esa palabra, cabeza de meses, Rosh es cabeza y Hodesh es meses, mes, iba a ser el mes de Abib, ¿sí?, que para los que también están familiarizados con hebreo, el mes de Abib, la palabra también precisamente está relacionado con lo que es primavera, ¿sí? Les dice entonces que se tendrían que preparar desde el día 10º del mes un cordero, macho, sin defecto de 1 año, el cual también iba a tener que ser observado por 4 días, para luego ser inmolado en la tarde del día 14 y ser asado y comido esa misma noche. Es decir, el 15º día del mes, el día 15, que recordamos que comienza a partir del atardecer. Entonces, el cordero se iba a matar en esa misma tarde, el 14, y a la noche ya iba a tener que ser comido por las familias, ¿no? Cada familia ahí estaría esa noche cenando el cordero de Pesaj, sin dejar nada, y si quedaba algo, los sobrantes se tendría que quemar. En esta para allá vamos a ver que encontramos una de las celebraciones de los tiempos designados por Adonai, que es Pesaj, uno de los más importantes y yo creo que de los más lindos. A pesar de todo lo que recordamos, yo creo que es uno de los más lindos, uno de los que más hemos disfrutado. Después de Sukkot, creo que es la fiesta que más me gusta, es Pesaj, ¿no? Por todo lo que representa. Tanto antes de llegar a la tierra prometida como después, ¿no? Y Yeshua y todo lo que nos ha regalado y nos sigue regalando. Dice entonces que se tendrían que preparar, que tenían que tomar un hisopo, ¿sí?, y mojarlo en la sangre que estaría en un lebrillo y marcar con ella 2 postes y el dintel de las casas en donde habría de comerlo. Y tendrían que hacerlo vestidos apresuradamente. Además, ninguno tendría que asomarse ni salir, dice, de sus casas hasta llegar a la mañana siguiente. Ese mismo día, a la medianoche,
pasaría el malaj del Eterno y heriría a todo primogénito. Acá ya se va a poner en práctica la plaga de la muerte de los primogénitos. Desde el principio entonces desde el primogénito de Faraón hasta el primogénito de los siervos y de las bestias también. Es un dato no menos importante, que también las bestias iban a sufrir este juicio. Que también tiene una significación muy importante, ¿no? Porque los animales, uno se pregunta ¿por qué los animales también? Pero los animales eran uno de los principales elementos de adoración que tenían los egipcios y además se usaban para la adoración, para los sacrificios, para las ofrendas de todos los dioses, ídolos paganos de Egipto, ¿no? Entonces esta podría llegar a ser una de las respuestas de por qué Adonai dice también los hijos de las bestias, ¿no? Además de que, bueno, hay un poco también de redención en esta cosa, pero me inclino más a pensar que uno de los principales motivos fueron estos, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante que también hay algo, les voy a mencionar algo también sobre esto. Entonces, continuando con el resumen, la sangre, habíamos dicho, tenía que ser impregnada en la casa de los hebreos y sería por señal para que el malaj pasara por alto. Ese día sería memorial y lo celebrará Israel como una fiesta solemne para Adonai por estatuto perpetuo, ¿sí? 7 días comerán los matzot, que son los panes sin levadura, y no tendrá que haber levadura dentro de las casas. Acá también hay algo muy importante, hay muchos mandamientos que encontramos en esta pequeña porción, en estas pequeñas 3 aliyá, hay muchos mandamientos. Yo les invito a ver, hay estudios de Rico Cortés, que es un profesional del historiador, del templo, ¿sí? Y de lo que es las fiestas de Adonai, y él tiene precisamente un estudio que habla sobre la levadura dentro de las casas en tiempos de Pesaj, ¿sí? Que muchas veces los pasamos por alto, ¿sí? No le tomamos importancia, o tal vez porque no entendemos por qué deberíamos en ese pequeño tiempo solamente, intentar separarnos de la levadura de nuestra casa, a pesar de que también hay un entendimiento espiritual sobre esto. También hay una parte física y real que hicieron los hijos de Israel en Egipto en ese momento. Estamos teniendo problemas con mi cámara, no sé si todos lo ven al problema. ¿O Sí, solamente hermano, sí se ve. A ver, vamos a cancelar y arrancar otra vez. Ahí está. Bueno, entonces hablábamos de esto de la levadura y el estudio que pueden ir a ver de Rico Cortés. También él habla resumidamente, él explica, según sus estudios, fundamentados, obviamente, de que la levadura en Egipto también era usada como un elemento de adoración a los dioses, ¿sí? Panes con levadura era lo que también a los dioses se les ofrendaba, ¿sí? Entonces, Adonai hace una limpieza absoluta de todos sus pueblos, de todos sus hijos, antes de sacarlos de la tierra de Egipto, y hasta este punto, ¿no? Hasta este punto que los separa de todo, ¿no? Hasta de esto, que parece básico, pero que tiene una simbología tremenda, ¿no? La levadura que era usada por los egipcios para hacer esos sacrificios. Así que, bueno, después vamos a ahondar un poquito más en esto. Continuando entonces, dice, en aquella mañana hubo un gran clamor en Misraim, en Egipto, por la muerte de todos los primogénitos. Faraón devastado le pide a Moshe que saque a todo el pueblo de Israel de la tierra de los egipcios, y tomaron todas sus pertenencias, ganado, oro, plata. Aquel día, dice entonces, salieron de Egipto los hijos de Israel. Aproximadamente, bueno, lo que lo dice la Torá que son 600.000 israelitas, creo que ese número ya todos lo habíamos escuchado, y con el cálculo aproximado, sin contar los niños, ni los ancianos, ni las mujeres,
se podría llegar a pensar que hubo un total de 3 millones de personas saliendo de estas tierras, ¿verdad? Y bueno, además, y que no es menos importante, se añadieron un montón de extranjeros, ¿no? Extranjeros que también salieron con el pueblo de Israel y salieron tras ellos, ¿no? Acá el Eterno también hace una aclaración bastante clara, ¿no? Para la redundancia, sobre el tema de los extranjeros. Y no es que los está desechando, ¿no? Hablando de lo que es la moed de Pesaj, ¿sí? No es que lo desecha, sino que estrictamente dice que para que ellos puedan celebrar Pesaj, tienen que formar parte del pueblo de Israel, ¿sí? Da instrucciones precisas sobre esto. Dice que tienen que estar sobre la misma ley. En Shemot, capítulo 12, versículo 48 y 29, ¿no? Dice, más si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar Pesaj para Adonai, séale circuncidado todo varón, y entonces lo celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero, que habitare entre vosotros. Entonces, bueno, para terminar más o menos el resumen de esta aliyá, tenemos entonces que el Eterno le pide la consagración a de todos los primeros nacidos, los que rompen matriz, tanto de los hombres como de los animales. Pues ellos, dice, son del Eterno. Y este suceso de liberación, lo que es la noche de Pesaj, será contado, que para el pueblo judío es la Agadá, se llama Agadá, este paso que es contar a los hijos de los israelitas como memorial todo lo que pasó, todo lo que Adonai hizo, cómo se glorificó en sus justos juicios, y cómo lo sacó con brazos fuertes de Egipto, ¿verdad? Y se guardará, dice, año tras año, generación tras generación. Yo me gozo y nos gozamos siempre en el hecho de saber que estamos cumpliendo con una moed que todos sabemos que se debería de celebrar en esta moed, este tiempo designado por Adonai en Israel, en la tierra de Israel. Pero nosotros como hijos de Israel la conmemoramos desde el punto en el que estamos, ¿sí? Con ciertos pasos, con ciertos recordatorios, pero es hermoso porque pienso que estamos reviviendo algo que hace quizás miles de años que en estas tierras quizás no se hace, a menos que sea quizás un hermano de la tribu Yehudá que pueda llegar a estar en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, pero no se hace un memorial, un recuerdo de Pesaj desde decenas, centenas de años quizás en ciertos lugares, y hoy, bueno, hay hermanos en Catamarca, hay hermanos en Punta Alta, hay hermanos en España que están conmemorando el Pesaj y lo están recordando y cumpliendo con los misbot que el Eterno ha mandado, tal cual como lo dice la Torá, ¿verdad? ¿Quiénes son hijos primogénitos de los hermanos que están? Uf, yo también, ¿eh? ¿Alguien más? ¿Primogénito? Capaz que no. Mami, La hermana Paula, también, primogénita. primogénita. Bien. Bueno, tremenda tarea nos hubiese tocado, ¿no? Baruch Hashem que nacimos en otra época y bueno, que la tribu de Leví nos suplantó, aunque sería un Hermano, honor. Sí, sí, hermana. las mujeres no cuentan, ¿no? Para Eh, primogénito, son los varones. sí, 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 sí. Yo personalmente pienso que tal vez sí, porque fíjese que hay muchos, en el pueblo judío hay el apellido Cohen les es dado tanto a los hijos como a las hijas. No se les priva del apellido Cohen. Y el apellido Cohen o Leví, normalmente,
corresponde a aquellos que han sido descendientes después de lo que fueron los sacerdotes, ¿no? Los que hacían servicio a Adonai. Y entiendo también que había, por ejemplo, en el templo, en el patio de las mujeres, donde se hacía adoración, posiblemente haya habido hermanas, ¿sí? O hijas de Adonai que hicieran servicio también, ¿no? Esto en cuanto al servicio que correspondía a las mujeres, ¿verdad? También hay Pero, estudios del hermano Rico Cortés que habla de estas cosas y que son muy buenos de tener en cuenta. Seguramente Adonai es un Dios de orden y tenía para su servicio actividades para los hombres y cosas en las que las mujeres podían servir tranquilamente a Adonai sin problema, ¿no? claro, Eh, pero eso sería para el servicio. Pero, por para ejemplo, servicio, sí, sí. para considerar primogénito en la familia, si, Claro, por sí, sí. ejemplo, yo nací primero, pero me sigue un varón, entonces el primogénito es el que me sigue, no yo. Si Amén. no hubiera Sí, varones en la familia, a lo mejor consideran una mujer la primera que nació, pero no sé. amén. Sí, igual de todas formas vio que está buena la pregunta, está buena para tener en cuenta, para investigarlo, porque la Torá no dice primogénitos mujeres ni primogénitos varones, simplemente dice primogénitos, aquel que rompa matriz. Claro, Eh, pero se le considera que rompe matriz el varón. No sé por qué. claro, bueno, el pueblo judío sí lo considera así. Claro. Como le digo, es materia de investigación, está buena su pregunta y lo vamos a agendar para ver si el hermano Daniel quizás tenga algún estudio o nos pueda compartir con eso. ¿El hermano Javier quería compartir algo? Javi. Sí, hermano, con respecto a cuando usted arrancó la palabra Bo, que me llamó mucho la atención, ¿no? Con respecto a la letra Bet y la letra Ale, cómo está escrito. Y mire qué interesante, hermano, porque la palabra primogénito en el hebreo eh, es Bekor, que también empieza con Bet, ¿no? Y es la palabra de hijo. De la misma forma que comienza la palabra Bo de esta para allá, como que nos va introduciendo a quién va referida, ¿no? A los primogénitos, a los hijos, tanto del pueblo de Israel como los primogénitos de Egipto, ¿no? Eso me llamó mucho la atención porque coincide con el inicio y el nombre de esta para allá. Creo que Ujú. hablaba a los cabezas, porque además termina con la letra Resh. Ahí lo voy a compartir un poquito la pantalla para que lo estuve viendo recién. A ver, no sé qué iba a salir, lo tenía acá, acá está. ¿Se ve, hermano? No, No, no se ve. Ahora sí. Ahí Está compartiendo, pero no se ve nada. está, sí, está un poquito lento. Estaba compartiendo el pañ. Eh, Había escrito la palabra eh, eh, Bekor, que era la palabra hijo, y bueno, nos enseñaba también, bueno, que termina con la letra Shesh, ¿no? Sabemos que la letra Shesh es la palabra del principal, del primero, de cabeza, así que nos da mucha información al respecto de la para allá que estamos viendo, ¿no? Becor, entonces, las Es consonantes, Bet, Bet, la Jaf o Kaf, la Kaf, sí. la, la Bet, Sí. no, ahí le faltó la, No se ve su pantalla, hermano, ¿eh? No se ve nada. ahí, a ver, Sería así y, pero, entonces. Letra Bet, la Het y la Resh. no, ahí le faltó la letra Ba, entre la Shesh y la Kaf. Ah, ok. Hacemos así, entonces. Exactamente, Bien hermano. bien diferenciado, entonces. Bien.
Ahí está, y como vemos, empieza con la letra B de la misma palabra de la misma consonante que empieza Sí. esta para allá, ¿no? Como que no, desde entrada, la para allá no está diciendo a quién va a apuntar y hacia dónde va dirigido, ¿no? Cómo empieza con los hijos y termina con la cabeza, ¿no? Termina También. con los principales, porque también uno de las palabras, uno de los significados para la palabra Bekor es principal, mayor, jefe. Empieza por los hijos y termina por los principales, por los primogénitos, como dice en la Reina Valera y las demás traducciones al latín y al griego, termina por ellos, ¿no? Es muy nutritivo, fue muy lindo lo que ha compartido usted, hermano, con respecto al significado de la palabra vos. Sí, sí, amén. Hay a primera vista, ¿no? Ya podemos ver muchísimas maravillas que nos muestra el idioma hebreo. Gracias, hermano. Bien, entonces continuando, quería hacer una serie de comparaciones, de similitudes con lo que es lo que fue sucediendo con las últimas plagas y bueno, en un plano espiritual también lo que el Eterno nos muestra, ¿no? Haciendo una representación de Faraón con el mundo, Egipto con el mundo, ¿verdad? Para mencionar, entonces, tenemos que la plaga de mosca. Viendo el desastre que ocasionó la plaga de moscas, entonces Faraón desiste un poco de la terquedad, ¿recuerdan? Y le dice a Moshe que puede ir a ofrecer sacrificios a su Dios, pero con la condición de que no se vayan más lejos, ¿no? Ahí Faraón ya empieza a poner pretextos, condiciones a la adoración, ¿sí? ¿Cuántas muchas veces por ahí nos hemos encontrado condicionados con muchas cosas del mundo, ¿no? Para rendirle adoración a Adonai, ¿no? Es decir, que no se alejen de él. Eso le pide en un primer momento a Adonai que no se aleje al pueblo. Perdón, eso le pide Faraón que no se alejen mucho de él. El mundo le pide a Moshe, a Adonai, que no se aleje mucho de él. Él quiere seguir teniendo el control, ¿no? De alguna forma. Después vemos la devastación que deja la plaga de langostas, Arbé. Ahí Faraón se ablanda un poco más, era lo que veníamos diciendo, aunque se ablanda, su corazón se sigue endureciendo. Le dice a Moshe que está bien, que lo deja ir, pero le pregunta ya quién va a ir a servir con él, ¿no? Moshe le dice que va a ir con sus niños, con los viejos y con el ganado además, ¿no? Y ahí Faraón sorprendentemente le dice, no será así. Le dice que pueden ir los varones solamente, pero que no se pueden llevar ni a los niños. Y por último, bueno, en la plaga de la oscuridad, ahí vemos también que Faraón vuelve a poner condiciones a Moshe para poder salir a adorar. Y le dice, ¿no? Al profeta Adonai, id y servid a su Dios. Solamente se quedan todo vuestro ganado, le dice. Tremenda condición. Y extraña también, ¿no? A la vez. Pero bueno, hay que recordar lo que yo le había mencionado antes, que el ganado, ¿sí? También era un medio de levantar sacrificios, no solamente para los egipcios, sino que también el pueblo de Israel ofrecía holocaustos, ¿sí? Sacrificio al Eterno a través de los diferentes, otra vez, sacrificios animales, ¿no? Anteriormente ya habíamos visto, o vimos en estas aliyot, que hay uno en particular y el más importante, que es este Corbán, ¿no? El cordero de Adonai, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, haciendo una comparación, ¿no? Primero estaría bueno recordar cuál fue, de qué forma Adonai permite que se toque la vida de Job, ¿recuerdan? Y lo primero es con los animales.
¿sí? Porque viene el siervo de Job y le dice bueno, que todos sus animales, su ganado, ¿sí? Ahí la palabra que se usa es una palabra que está traducida en la Reina Valera como bueyes, como buey, pero en realidad uno de sus significados también es ganado, ganado doméstico, que pueden ser ovejas y demás, ¿no? Pero bueno, ahí vemos que, sin ahondar mucho en eso, que lo primero que el enemigo toca es, a Job es su ganado, sus animales. Entonces, lo que le quita ahí a Satán, al Eterno, es su medio de adoración. Su medio de adoración le está sacando. Porque Job ya a partir de ahí no pudo rendir un sacrificio a Adonai para pedirle adoración, para pedirle piedad. Misericordia no pudo hacer sacrificio, solamente tenía su oración y nada más, ¿verdad? Entonces, bueno, llevándolo a un plano espiritual, estas cosas podríamos ir enumerándolas y viéndolo de esta forma. Primeramente, ¿qué le dice Moshe? ¿Qué le dice, perdón, Faraón a Moshe? Y nosotros poniéndonos en el lado de Moshe, ¿no? El mundo dice muchas veces, sirve a tu Dios, pero no te alejes mucho de mí. Sigue en el mundo y de vez en cuando sirve a tu Dios, pero recuerda que me perteneces, ¿no? Muchas veces uno se sitúa de ese lado, ¿no? Y el mundo está constantemente gritándonos eso, ¿no? Y negándonos ese acceso total al Eterno. Como segundo punto, también podríamos pensar en que el mundo dice esto, ¿no? Sirve a tu Dios, pero yo quiero el control absoluto de tus hijos. Los niños son míos. Quiero prepararlos para que me sirvan. Voy a bombardear su mente a través de toda clase de entretenimiento, música, cine, caricaturas, etc. Y los voy a preparar para todo lo que ya sabemos que se viene, ¿no? Estas ideologías de gen. No voy a decir por ahí la palabra completa porque capaz que nos censuran el video, pero bueno, ya todos saben la IG, de qué se trata. Obra maestra de Hasatán, ¿no? En estos tiempos. Y como punto tercero, también podríamos pensar que Faraón, que el mundo, nos está diciendo también, sirve a tu Dios, pero no le adores en espíritu y en verdad, no le conozcas a profundidad, no te metas en una relación de compromiso con él. Solo busca el placer emocional, si querés, podés llorar, podés alegrarte, podés saltar, podés gritar. Total, la emoción es pasajera, ¿no? Pero no lo tomes mucho en serio. No guardes la ley de tu Dios. Esos pactos son anticuados, esas fiestas son judías. Pasaron de moda. No te vuelvas religioso guardando Shabbat. ¿Qué va a decir el mundo, ¿no? de nosotros? ¿Qué va a decir el mundo de usted? Son judaizantes, ¿no? Entonces, bueno, acá vemos esta similitud que me gustó compartirles con esto que estaba pasando en Egipto y con lo que todavía el mundo nos sigue trayendo, ¿no? Y esa voz de Faraón que nos sigue hablando. Muchas veces se representa a un diablito, ¿no? En un oído hablando con cola y con cuerno y todo eso, pero yo le pondría ahora, cambiaría eso y le pondría un Faraón, ¿no? Que quizás nos representa más eso que a veces nos quiere llevar para el otro lado. Y bueno, creo que en cuanto al último punto, el número 3, la mayoría de los hermanos que han estado acá han vivido, ¿no? esas cuestiones. Ya los hemos charlado en muchos momentos. Entonces, bueno, más claro que el agua, ¿no? Por otro lado, entonces, teníamos la muerte, Hermano. la última plaga. Sí. ¿Alguien quiere compartir? Sí, quería decirle que el faraón endurecía su corazón en cada plaga, aún en la número 10.
porque en la número 10 se tardó un poco más en reaccionar, pero de Amén. todas maneras, hasta que no lo perdió todo, hasta que no quedó sin nada, no paró, porque Exacto. dejó partir. Pero si no hubiera sido por la ayuda divina de Dios, todo lo que Dios produjo para que Él no los alcance, y los hubiera matado, porque con todo el ejército que llevaba, la gente sin nada de armas, sin nada, e indefenso, los hubieran matado a todos, Tal como cual. querían. Pero la pelea de Él no era con ellos, sino era con Dios. O sea, la guerra era entre dioses. Y no Tal iba cual. el Dios del faraón, no iba a vencer al Dios eterno. Tal cual. Baruch Hashem. Amén. Así es, hermano. Bien. Hablábamos Hermano, entonces, la última plaga. Sí, hermano. hermano, con respecto a lo que está diciendo usted, también lo vemos, cómo este sistema que estamos viviendo hoy en día, y mayormente también el sistema antiguo que se vivía, ¿no? El Eterno ha dado un mes como primero de todos los meses del año, ¿no? Cómo los calendarios fueron cambiados, cómo los faraones cambiaron los calendarios y los tiempos del Eterno. Cambiaron todo para que no podamos ver todo esto, ¿no? Vemos cómo el calendario greco-romano ha hecho estragos. El séptimo mes, que sería septiembre, ha pasado a ser el noveno día, el noveno mes, y así sucesivamente con el octavo, con el noveno y el décimo. Con noviembre, diciembre, eh, ha pasado lo mismo. Eso yo creo que ha ocasionado en estos tiempos todo lo que se viene viviendo, ¿no? Todo lo que se viene viviendo en no poder ver estas fiestas, porque estas fiestas son fiestas proféticas del Eterno. Son fiestas que el Eterno ha estipulado un tiempo, ha estipulado un mes, ha estipulado cuándo comienza. Y al no poder entender el calendario del Eterno, es muy difícil que puedan entender las fiestas, ¿no? Todo le va a parecer extraño, porque Amén. es realmente, ellos no pueden ver esto. ¿Por qué? Porque incluso dice también, este calendario es escrito porque la escritura nos dice también en Éxodo, en Shemó, que este calendario será para vosotros. Como vemos, hace una distinción. ¿Para quién es? No es para todo el mundo, es para los que somos parte del pueblo de Israel, ¿no? Y entendemos que si no entendemos este calendario, no vamos a poder entender los tiempos proféticos que se están viviendo, los tiempos que se ha venido viviendo hasta el día de hoy, y tampoco vamos a poder entender las escrituras, porque Así este es. es una de los pilares para poder entender el regreso del Mashiach Yeshua, ¿no? Amén. Sí, sí, tal cual, hermano. Irrefutable lo que usted acaba de decir. Nadie nos puede venir a decir lo contrario. Gracias, hermano. Entonces, ¿no? Continuando, la durísima plaga que mencionaba ahí la hermana juicio, ¿no? Como había dicho el hermano Daniel, que la palabra más correcta sería de usar es juicios, es la de la muerte de los primogénitos, que mencionaba ahí la hermana Clara. Eh, es la última y es la que usa el Eterno ya para, en definitiva, poder sacar al pueblo de Israel, de Egipto, de la esclavitud. El Eterno manda a poner una señal, eso ya habíamos dicho, una señal como sangre, como señal la sangre de un cordero inmolado en las puertas, en los dinteles de las puertas de las casas de todos los hebreos, ¿no? Era de aquel cordero que iban a matar, ¿no? Que venían cuidando desde el día 10, que se iba a sacrificar el día 14 y que se iba a comer el día 15. Muchas veces hemos visto en el hebreo, el idioma hebreo, cómo esa marca, esa señal que se hacía en las puertas, podía llegar a ser una letra Tav, pero en este caso también yo quería representarlo también como una letra Het. ¿Recuerdan la letra Het?
era esta marca, ¿no? Era esta marca, que parece una puerta, tiene la forma que la podríamos hacer tranquilamente en una puerta, en un dintel de una puerta, es la letra Het. Se escribe Het. Esta es la letra hebrea Het. Se pronuncia de esa forma, ¿no? Ahí está transliterada Het. Entonces, ¿por qué quiero usar esta letra como representación de esa señal, ¿no? Tiene mucho significado. El idioma hebreo siempre nos sorprende, día tras día. Esta letra, hay que también recordar que cada letra tiene un antepasado, un pictográfico, una imagen con la cual antes se representaba algo que se quería decir. Más adelante el idioma hebreo evoluciona y se convierte en estas letras que hoy podemos ver y que estamos aprendiendo a leer, ¿no? Y en el que encontramos escrita la Torá, realmente. Tiene un valor numérico, ¿sí? que el pueblo de Israel utiliza para cada letra, por mencionar la Aleph, el número 1, que es la primera letra. En este caso, la letra Het tiene una simbología, ¿sí? Un pictográfico, que es este que vamos a ver. Que es este dibujito que vemos acá abajo, ¿no? ¿Recuerdan? Es como un cerco, un muro, una valla, una protección, una separación, ¿no? De esta forma se escribía antes la letra Het, o se representaba lo que se quería decir en ese momento. Después este pictograma evoluciona en lo que es esta letra que vemos acá arriba, la letra Het. Es muy linda la comparación de esto, ¿no? De esta señal con esta palabra, de lo que se hizo en los dinteles de las puertas, de pintarlos con la sangre del cordero inmolado. Compararlo con esta letra, ¿no? Porque estamos hablando de una separación, de un apartamiento, ¿sí? A través de esta marca, de esta señal. División. Una división, ¿sí? Dice acá la hermana Ruth. ¿Para qué? Para que los primogénitos del pueblo de Israel, de los hebreos, no murieran, ¿verdad? De esta forma, al igual que un pastor, el Eterno está separando con una separación, con un muro, con una valla, a sus ovejas, ¿sí? Los está protegiendo de la muerte que prontamente iba a llegar, ¿no? Otra cosa muy importante es que bueno, como mencionaba, ¿no? La muerte iba a saltar, iba a pasar de largo, no iba a ingresar en esos hogares. La letra Het tiene un valor numérico de ¿cuánto? ¿Se acuerdan? Si contamos. Sí. No. La G. La Hei es es el número 5. Ah, La letra Het tiene un valor numérico de 8. Ahí se ve. Ahí está. Ahí se lo puse, ¿no? Het, ¿está bien? Los hermanos que tengan ahí el material me avisan si está mal, ¿no? El número 8. ¿Sí? Si contamos desde la Aleph hasta la letra Het, el valor numérico es 8. Y esto es aún más impresionante. ¿Por qué? Porque el número 8 es uno de los números más hermosos y representativos en la Torá, porque representa lo nuevo, ¿no? Representa nuevos comienzos, nuevos inicios. Así que Akadosh Baruj Hu, ¿no? El santo bendito sea, está marcando, ¿qué cosa? Un nuevo inicio, un nuevo comenzar, ¿no? Con esta letra Het que se marcaba en las puertas, ¿sí? Es una comparación muy linda, muy bonita, y que tiene mucho sentido, ¿no? La letra Het es la letra 8, la letra del milenio, ¿no? Después del Shabbat milenial, ¿no? Todo va a ser nuevo para nosotros, para los que sirven a Adonai, para los hijos de Israel. Así que bueno, me pareció muy linda la comparación. Hay también quienes hemos visto anteriormente que la letra Tab también, que es otra letra que tiene esta forma y que es completa también, que
tiene solamente algunos cambios, que es esa letra que vemos ahí, la letra Tap, se escribe de esta forma, Tap, y que también parece una puerta, ¿no? Parece un dintel de una puerta, solo que tiene una patita ahí abajo, ¿no? Aunque su pictográfico es... ¿Recuerdan cuál era el pictográfico? Una señal, una marca, ¿no? Una señal, una marca que podría llegar a ser también la de una cruz. En muchos estudios, en muchas análisis, muchas predicaciones, vamos a ver que utilizan también esta simbología para representar a aquello que sucedió, ¿no? También tiene un significado hermoso, ¿no? El ver que con esa sangre el Eterno estaba marcando a los hijos de Israel, separándolos, apartándolos, ¿no? Volviéndolos Kadosh, apartados para Adonai. ¿Recuerdan lo que significaba la palabra Pesaj? Pesaj, que es la Pascua para el mundo en general, es la Pascua. La palabra Pesaj es eso mismo, ¿no? Es el recordatorio de lo que sucedió en el pueblo de Egipto, ¿no? En el exilio, en la liberación de la esclavitud del pueblo de Egipto. Muchos solamente en el mundo actualmente ven del Nuevo Testamento hacia adelante, ¿no? No hacen un memorial de esta Moed que el Eterno mandó que se hiciera para siempre, ¿no? Y solamente nos enfocamos en la crucifixión de Yeshua, ¿sí? Que no es para menos, pero que comparte esta importancia con lo que el Eterno manda en la Torá, en su ley. Recordemos que Yeshua dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino que he venido para dar cumplimiento. Entonces, tenemos que tener presente esto y darle la importancia que se necesita, ¿no? La palabra Pesach significa pasar por alto, que en el idioma inglés la traducen correctamente, ¿no? Nosotros la hemos traducido como Pascua, pero en realidad en inglés es Passover, y significa lo mismo, es pasar por alto, Passover. Y la traducción realmente tendría que haber sido esa. ¿Qué sucedió? Que la muerte pasó por alto, pasó por encima de los hijos de Israel, ¿no? Por esto que acabamos de mencionar, gracias a la sangre del Cordero inmolado, que los liberó de la esclavitud, ¿no? Así como hizo Yeshua, ¿sí? Con su sangre nos liberó de la esclavitud del mundo y nos hizo partícipe de estas promesas, ¿no? Que el Eterno nos ha regalado. Hablando un poco de los preparativos para lo que es Pesaj, haciendo un resumen general, hay estudios muy completos que tiene el hermano Daniel, que hemos visto ya en otros momentos, que están en el canal de La Porción de la Verdad. Todos quedan invitados para poder visitarlos, los hermanos que vean esta enseñanza. Ahí está muy detallado lo que es los Moed, ¿sí? Pesaj sobre todo, que es una de las que más nos gusta celebrar también, o nos gusta conmemorar. Haciendo un poco de resumen, bueno, se iniciaba el día 10 del primer mes, el mes Aviv, ¿recuerdan? También conocido en el pueblo judío como Nisan, pero no vamos a ahondar en eso porque ya es otro tema de estudio, pero la Torá dice el mes de Aviv, ¿sí? En este día cada hogar tenía la responsabilidad, entonces decíamos, de buscar un cordero de un año sin defecto y apartarlo hasta el día 14 del mismo mes, ¿no? El mes de Aviv. El día 14, como a las 3 de la tarde, ¿sí? La hora novena del día, todos más o menos entienden esto de la hora novena, de la hora tercera. Yo les hice, por ejemplo, un reloj. No sé si se alcanza a ver bien, está medio... bueno, no sé si se va a ver muy bien. Les hice unos números ahí, pero tengo mucho brillo, no se va a alcanzar a ver. En el pueblo de Israel, ¿sí? Cuando se habla de la hora primera,
¿sí? Recordamos que los días comienzan en la Torá, y para el pueblo de Israel también, en el atardecer, ¿no? A la caída del sol comienza el nuevo día. Pero las horas son contadas como primera hora cuando sale el sol, ¿no? Entonces, aproximadamente entre 06 y 07 horas es la hora primera. ¿Me entienden? Nosotros nos levantamos a la mañana cuando vamos a trabajar, que nos levantamos a las 6 de la mañana, o algunos antes probablemente, a la hora primera, ¿sí? A la hora primera estamos de pie ya para ir a trabajar, que es más o menos entre 06 y 07 horas. De ahí vamos contando la hora primera, la hora segunda, la hora tercera. La hora tercera es uno de los horarios que aparece en la Biblia, y es esto, es las 3, perdón, sí. Perdón, es la hora, a ver. La hora tercera, sí, es la hora novena. ¿Me explico? Ahora. Ahí les puse el número 3. Pasa que yo veo al revés. Veo al revés tengo que estar haciendo las señales para el lado contrario para que lo puedan ver. ¿Sí? Entonces la hora tercera son las 9 de la mañana aproximadamente. ¿Se entiende ahí? La hora novena, como está acá, van a ser las 3 de la tarde. ¿Sí? Este es otro de los horarios que también se menciona en la Biblia, que es la hora novena, ¿sí? Y son las 3 de la tarde. Entonces, bueno, para los que no recordaban eso, o los que no lo sabían, Baruch Hashem, que lo podamos aprender, ¿no? Porque algún día nos van a preguntar. Entonces está bueno tener el conocimiento, ¿no? O por lo menos saber dónde buscarlo, saber a qué corresponde, ¿no? Sabemos que es un uso horario del pueblo de Israel, ¿sí? Más que bíblico, más que nada bíblico, usado en la Torá, que figura en la Torá, que figura en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, bueno, hablábamos de esto. El día 14, como a las 3 de la tarde, ¿sí? La hora novena, ahora ya sabemos, el cordero debía ser sacrificado y la sangre del cordero debía ser rociada en el dintel de los dos postes de entrada del hogar, ¿no? Después, bueno, ya sabemos que el cordero iba a ser preparado para comer. Se iba a comer a la noche, ¿sí? El día 15, dice el día 15, pero no es un día siguiente, no es que ese alimento iba a quedar todo un día esperando, no, sino que simplemente a la tarde ya iba a ser consumido. Recordemos que en Egipto no había mucha forma de conservar la carne, ¿no? De por sí que ya la carne era algo preciado, no había una forma de conservarlo, así que es lógico pensar que se iba a hacer en ese horario, se iba a comer en ese horario. Se mataba a las 3 de la tarde, se preparaba y se asaba y se comía a la noche del día 15, ¿sí? O al día 15, perdón, al comienzo del día 15, que sería la noche del 14. Con hierbas amargas, ¿sí? Con panes sin levadura. Eso es lo que acompañaba al cordero, ¿no? Tenía que ser comido rápidamente y que debían consumirlo vestidos, listos ya para partir de Egipto. Bueno, se cree también que esta es una de las razones por las cuales se consume el pan sin levadura, porque no hubo tiempo de dejarlo leudar también. Ahí la hermana Paula nos dice, gracias hermano. A ver. Ah, creo que a ver. Acabo de entender lo de la hora, nos dice la hermana Paulina, que bueno, Baruch Hashem. Sí, sí. Sí, yo creo que a muchos nos ha hecho ruido durante mucho tiempo por qué se decía de esta forma, pero bueno, me tuve que dibujar un relojito y ponerle los horarios para entenderlo, ¿no? Porque mi mente no lo podía aclarar. Así que bueno, Baruch Hashem, que le haya servido a todos. Hablábamos de esto del pan sin levadura, que no hubo tiempo de dejarlo leudar, que tuvieron que salir deprisa, pero bueno, yo creo que adopto la teoría de Rico Cortés, que menciona esto, ¿no? Que los panes sin levadura era una forma también de separar completamente las creencias del pueblo de Israel
de lo que hacía el pueblo de Egipto, que era adorar también a sus dioses con panes con levadura, panes leudados. Bueno, esa misma noche los hebreos iban a salir de Egipto. Hablamos un poquito entonces de lo que es el mes de Abib. Abib ya les había mencionado que significa primavera, ¿sí? Hace referencia al nacimiento de las espigas. En Shemot 9:31, Éxodo 9:31 dice: el lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada. 9:31. 9:31. ¿Sí? Ahí se usa la palabra, bueno, es lo que dice, dice, el lino, pues, y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada, y el lino en caña. A ver, denme un segundito. Bueno, bien. Abib, entonces habíamos dicho que es Rosh Chodesh, cabeza de mes, primer mes del año, cabeza de año, perdón, primer mes del año, o el primero de los meses. Es decir, entonces, que para el Eterno, el inicio es el inicio del año nuevo, ¿no? El que todos realmente deberíamos conmemorar, celebrar, festejar, ¿no? Para el pueblo judío es en otra ocasión. Ellos, a ver, Javi, si tengo mal, creo que lo celebran con Yom Kippur, ¿puede ser? Yom Kippur o Yom Teruah me parece, que ellos celebran el Rosh Chodesh. Yom Teruah, hermano. Yom Teruah, sí, amén. Yom Teruah. Para nosotros, que seguimos la Torá más correctamente, ¿no? No correctamente, sino que basándonos en lo que está escrito realmente, ya el Eterno nos dirá en su momento si es correcto o no, pero lo cierto es que en la Torá figura de esta forma: Abib, principio de los meses, cabeza de año, ¿no? El año nuevo. Bien, continuando, ¿no? Abib, entonces habíamos dicho, encierra también algo profético dentro de su significado, algo un poco intrínseco, pero bueno, más o menos podemos desglosarlo de esta forma. La palabra Abib está constituida por las letras, por las consonantes Aleph, Bet, Yod y Bet. Acá el hebreo no nos deja de sorprender y una vez más nos muestra, ¿no?, la grandeza del Eterno. Porque, bueno, si nos vamos al pictográfico, ¿no?, lo que mencionábamos, esta forma antigua de escritura hebrea, vemos cómo el Aleph es representada por una cabeza de toro, ¿no? Una cabeza de buey. ¿Sí? De esta forma se representaba la Aleph, la letra Aleph. Vamos a dibujar acá, que es la primera letra del... Ni más ni menos, ¿no? El primer mes del año tenía que comenzar con la primera letra del alefato, ¿sí? El primer año teniendo presente al Eterno siempre en nuestra cabeza, así que ¿por qué no conmemorar el año nuevo que comienza de esta forma, ¿no? Recordándolo a Él y no recordando cualquier cosa o haciendo cualquier cosa como hoy vemos en los festejos de Año Nuevo, actuales, tradicionales, ¿no? Todo debería ser para Adonai y en agradecimiento a Él, ¿no? Aleph Abib comienza de esta forma, con la Aleph, con el Eterno siempre presente. Así tendríamos que pensar nuestro año, nuestro día, nuestra semana, ¿no? Le sigue a la palabra Abib la letra Bet. La letra Bet es la letra del hijo y a la vez también en el pictográfico es representada por una casa, ¿no? Una casa como... Una casa, ¿verdad? Como tienda, podría llegar a ser. Una tienda de campaña. Entre medio de ellas vamos a encontrar la letra Yod, también, una de las letras que también está en el tetragramatrón, ¿sí? En el nombre del Eterno, ¿verdad? La letra de Yod, la letra número 10.
que representa, ya habíamos dicho también en su pictográfico, como una mano extendida, ¿no? De esta forma. Un brazo extendido, ¿verdad? De esta forma era que se representaba en el pictográfico, ¿sí? La letra Yod, ¿sí? La letra más pequeña del alefato, que es esa que vemos ahí. Bueno. Y termina entonces la palabra con otra bet, otra letra bet, Aviv. Hay quizás quienes entienden que hay una profecía muy importante en esta única palabra, ¿no? Y que tal vez podría llegar a ser que Aviv representa proféticamente al pueblo de Israel, ¿no? Como pueblo escogido, que más adelante iba a ser dividido en dos casas, la casa del norte y la casa del sur, ¿sí? Y Judá, Efraín, ¿recuerdan? Una iba a permanecer con el padre, la casa de Judá, que aún permanece. Y otra, esa casa no iba a recibir la carta de divorcio, y sí la casa de Efraín, ¿sí? Iba a recibir esta carta de divorcio, iba a continuar en el exilio, ¿sí? Lejos es donde nos encontrábamos nosotros, por todo el mundo, alrededor de todo el mundo. La casa de Efraín, para aquellos que nos consideramos casa de Efraín. Bien, Baruch Hashem, que hoy en día el Eterno nos está trayendo nuevamente, ¿no? A su seno y hemos vuelto. ¿Y cómo? Nada más y nada menos que a través de un brazo fuerte, como Adonai siempre es característico que lo use, que lo haga de esa forma, ¿no? A través de un brazo fuerte. Con brazo fuerte los haré volver, dice Adonai, ¿no? O con brazo fuerte los sacaré de Egipto. También es otra mención en la Torá de cómo Adonai funciona, ¿no? Y nos ha sacado o ha sacado al pueblo de Israel del Galut Misraim, que es el exilio, ¿no? En ese momento por medio de su ungido Moshe, y a nosotros por medio de su ungido Yeshua, ¿no? Baruch Hashem. Entonces, bueno, ahí tengo una imagen que les voy a compartir para que está un poco más bonita que mis dibujos en la tabla, en la pizarra. Me dicen si lo ven. No se ve, ¿verdad? No, hermano. A ver, otra vez, vamos a intentar. Un segundito que la voy a abrir de vuelta y así le pueden sacar captura de pantalla también. Todos los hermanos que vean esta enseñanza en algún momento lo puedan ver, lo puedan guardar. Para nosotros, bueno, después se lo voy a enviar al grupo de WhatsApp para que lo tengan ahí. Que es más o menos lo que les acababa de contar, ¿no? Ahí está abriendo. Ahora sí, ¿puede ser? Ahora sí se ve. Ahí está. Bueno, ahí ven, ¿verdad? Aviv. Este mes os será primero de los meses. Ahí al costadito abajo hay menciones en la Torá donde se menciona el mes de Aviv, ¿verdad? Éxodo 9:31, 12:2, 13:4, 23:15, Éxodo 34:18 y en Deuteronomio,
¿sí? En Devarim 16:1. Aviv, entonces me he dicho la Aleph, la Bet, la Yod y la Bet. Cabeza, ¿sí? De Roy, de Wade, el principal, una de las letras del Eterno, ¿sí? La letra Bet, ahí vemos también el pictográfico que representa una casa. La letra Yod, que representa un brazo extendido, y nuevamente la letra Bet, ¿sí? Ahí vemos cómo el diseñador colocó el Abacadosh, la casa de Yehudá, y el brazo de Mashiach alcanzando a la casa de Efraín nuevamente, ¿no? El Padre uniendo a las dos casas a través de Mashiach fue su interpretación. Nosotros ya hemos hecho, ¿cómo? Ahí en Ezequiel 37. Ezequiel 37, 15, 28, si alguien lo quiere compartir, son poquito versículos, si alguien lo tiene, Ezequiel 37, 15, 28. Hemos hecho muchas veces el ejercicio de pensar un significado de las palabras, ¿no? Según su pictográfico, según su valor numérico, y realmente el Eterno nos sorprende, ¿no? Porque hemos visto cosas tremendas, y en este caso, bueno, el diseñador de esta imagen, el intérprete de esta imagen, lo tomó de esta forma, ¿no? ¿Sí? El Padre uniendo a las dos casas a través de Mashiach, y lo respaldó, lo fundamentó con este pasaje de Ezequiel, Isaquel 37, 15, 28. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, oh hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Jehudá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y será uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y en las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y será uno en mi mano, y los palos sobre los que escribes estarán en tu mano delante de los ojos. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas las partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas las rebeliones, y los salvaré de todas las rebeliones con las cuales pecaron. Y los limpiaré y me será por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré en ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán su pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Amén. Baruch Hashem. Muchas veces está en nosotros el pensar que hay cosas que no lo podemos explicar con palabras. Bueno, si no lo podemos explicar con palabras, lo podemos explicar con pictográficos, ¿no? Así que acá está, ¿no? Creo que es una interpretación muy linda que ha hecho el autor sobre esta palabra, y tiene todo el sentido. Así que Baruch Hashem. Dando vuelta a la página y sin alejarnos de lo que estamos viviendo en este tiempo ahora, que es la Parashá Bo, ¿sí? Donde encontramos, nos sumergimos en el Pesaj, ¿sí? En la Pascua que todo el mundo conoce.
quiero hacer una comparación de lo que es el Pesaj del Antiguo Testamento con Yeshua, ¿no? Con Mashiach. A ver, tengo problemas con la cámara, pero ahí está. Amén. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Yohanan a Yeshua que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablemos del Cordero. El Cordero se elegía, ya habíamos dicho, el día 10 del primer mes, Abib. En Juan 12:1 y 12 y 14, versículo 1, 2 y 14, en Juan 2:12, encontramos que se habla de esto, ¿no? Pues es uno de los detalles que identifica a Mashiach, el Cordero de Dios. Ya que, bueno, habíamos visto que, o sabemos, ¿no?, que en su entrada a Jerusalén, fue precisamente el día 10 de Abib, ¿no? Es lo que se entiende. En Juan 12:1 encontramos, dice, a seis días antes de Pesaj, 6 días antes de Pesaj, vino Yeshua a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. ¿Sí? Para entonces, nosotros ahora ya sabemos que eso fue el 9 de Abib. ¿Sí? 6 días antes de Pesaj, el 9 de Abib. Continúa después el versículo, en el capítulo 12, versículos 12 y 13 de Juan, dice: al día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Yeshua venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, Baruch haba b'shem Adonai. Bendito el que viene en el nombre de Adonai. Melech ha Israel, el rey de Israel. Melech Israel. ¿Sí? Eso ya vemos que fue el día siguiente, al siguiente día, entonces fue el 10 de Abib. Acá vemos el cumplimiento de cómo Yeshua representa ese corbán, ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que cumple con esta ordenanza que es entrar en Jerusalén el día 10 de Abib. También se cumple que el Pesaj iba a ser celebrado en Jerusalén, porque recordemos que es una de las fiestas de ascensión que más adelante, en las demás, en las otras parashot, vamos a ver, seguramente, o sea, pronto vamos a estudiar esto, cómo se cambia el lugar o se establece más bien el lugar de celebración del Pesaj, que iba a ser donde Adonai ponga su nombre, ¿sí? En Jerusalén. Acá Yeshua está ingresando a Jerusalén y lo está haciendo en la fecha correcta y exacta, como al Eterno le gusta, ¿no? Que sean las cosas. Un segundo punto era que el cordero iba a tener que ser inspeccionado por 4 días, ¿no? Vemos cómo Mashiach es inspeccionado durante esos 4 días, ¿no? Hasta el día 14 aproximadamente. ¿Por quién? Todos recordamos, ¿no? Pilato, Herodes, ¿sí? El Cohen Gadol también, que era el sumo sacerdote, Anás, Caifás, etcétera, ¿no? Todas estas personas lo tentaron, lo retaron con preguntas capciosas, pero bueno, Mashiach tuvo su pureza y su integridad en todo momento. Claro que allá. Mateo 27, 23 y 24. Dice, y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este tzadik, de este justo. Allá vamos. Le dijo entonces Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Amén. Acá vemos la perfección de Mashiach
como ese corbán también, que iba a ser sacrificado, ¿no? Está respaldado por las palabras de estas personas que lo evaluaron, ¿no? El cordero debía ser macho también, ¿no? Es otra de las características. Por cuanto en un hombre entró el pecado al mundo, era necesario que a través de un hombre, ¿no?, de género masculino estamos hablando, fuese redimido el pecado. Amén. En Romanos 5:12 dice la palabra de Adonai. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto lo encontramos en el Nuevo Testamento, ¿no? Dice ahí claramente que el pecado entró a través, al mundo a través de un hombre, ¿no? Hay muchos que quizás van a pensar lo contrario, que tengan sus pensamientos personales, pero bueno, realmente la Escritura nos está mencionando esto, ¿verdad? En Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Acá también vemos otro cumplimiento perfecto y exacto de Mashiach, ¿no? Como este justo que nos iba a redimir. El tema de las 2 tardes, ¿no? Debía ser sacrificado, dice, entre las 2 tardes. Acá vamos a hablar un poco también de lo que es las horas. Dice que fue colgado, fue crucificado a las 9 de la mañana, ¿no? En Marcos 15:25 dice, era la hora tercera, ¿se acuerdan? La hora tercera, entonces si decíamos que nosotros arrancábamos, a ver, no se ve, arrancábamos el día, la hora primera entre las 5 y 6 de la mañana, ¿sí? Entonces tenemos que es la hora, ahí al revés, 1, 2, 3, la hora tercera, ¿sí?, era las 9 de la mañana. Ahí ya nos queda grabado para siempre esa parte, ¿no? Dice la palabra entonces que era la hora tercera. Ahí ya sabemos nosotros que eran las 9 de la mañana. ¿Cuándo lo crucificaron? Acá hay algo muy doloroso, ¿no? Un pensamiento que se me viene es que estuvo colgado, ¿no? Crucificado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ¿no? Para los que han leído un poco de lo que es crucifixión y saben de esta forma de tortura y de muerte que utilizaba el pueblo de Roma, hay quienes podían morir a los minutos y hay quienes duraban muchas horas antes de su muerte, ¿no? La crucifixión no tenía era para que muera, o sea, la persona era para que muera, si lo crucificaban era para que muriera, no iba a sobrevivir. De hecho, hay menciones que hace Josefo, ¿sí?, este historiador, que menciona, ¿sí?, algunos sobrevivientes de crucifixión, que, bueno, en una ocasión él va y le pide al que estaba a cargo de las crucifixiones, un romano, que libere a ciertas personas, se liberan 3, dice 2 mueren y 1 sobrevive, dice. Aquellos que sobrevivieron, bueno, seguramente ya era irrecuperable. Dice que los trataron, una vez que los rescatan de la crucifixión, los trataron muy bien y los cuidaron, pero bueno, solamente sobrevivió 1, los otros 2 murieron. Entonces, bueno, acá Mashiach sufrió muchas horas, estuvo muchas horas en la cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, con todo lo que eso conlleva, ¿no? El calor del día, y bueno, aún más terrible, ¿no? Pensarlo, pensar en ese momento, en esa situación. Adonai quiera que alguna vez podamos pisar la tierra de Israel y sentir el clima de esa tierra, y bueno, ahí también yo creo que vamos a entender muchas cosas y vamos a comprender aún más el sufrimiento de Mashiach, ¿no? Entonces, bueno, acá se cumple otra de las cosas
cordero iba a tener que ser sacrificado antes de las 2 tardes, entre las 2 tardes. ¿Sí? Eso que decíamos, la frase entre las 2 tardes, ¿sí? Es un entretiempo entre la hora sexta y la hora novena. ¿Sí? La hora sexta serían las 12 del mediodía y la hora novena, ¿sí? Las 3 de la tarde, entre las 12 y las 3 de la tarde. Eso sería la hora novena. Muchas veces habíamos dicho, creo que el hermano Dayan también ha dicho que esto era un hebraísmo también decir, ¿no? Entre las 2 tardes, creo que Juan también lo mencionaba, decir entre las 2 tardes. Y bueno. Dice Marcos 15:33. Cuando vino la hora sexta, que ahora ya sabemos que eran las 12 del día, la hora sexta, las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Sí? Sobre toda la tierra. Tremendo esto, ¿no? Porque uno lo pasa por alto, pero hubo tinieblas sobre toda la tierra. No dice sobre el pueblo sobre la tierra de Israel. No menciona la tierra prometida, dice en toda la tierra. Y fueron varias horas, ¿no? Comprendemos que fueron varias horas, desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la tarde. De las Sí. 3 a las 6. ¿Perdón? De las 3 a las 6. No, de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. No, las tinieblas, digo. Por eso, Marcos Sí, 15:33 sí, dice, nombró mal y Claudio Juan. dijo de las 6 a las 3 de la tarde, pero está de las 12 a las 3, ¿no es cierto? Claro, de las 12 a las 3. De las 12 del día a las 3. Bueno, puede haberlo hecho mal, seguramente me confundí, pero bueno, dice, cuando vino la hora sexta, que la hora sexta es las 12 del mediodía, como habíamos dicho, ¿sí? Pues si contamos desde las 6, 7 de la mañana, que es la hora primera, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, se nos hacen las 12 del día, las 12 del mediodía. ¿Sí? Esa es la hora sexta. Dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta son las 12 de la tarde, 12, ¿sí? Contamos hasta las 3 de la tarde, se nos hace la hora novena. Sexta, séptima, octava, novena. Las 3 de la tarde. Sí, hermano. Esto se produce por causa de un eclipse, ¿no? Eclipse de sol y luna juntos. Y dicen que lo produce este planeta cometa que todavía no lo reconocen, pero ya lo han visto mucho, que es el X7, no, ¿cómo es? Bueno, De todas formas, sí. Es el planeta que es enviado por Dios, un instrumento de juicio de Dios, que él tapa la luna y el sol juntos. Por eso se produce la oscuridad. No hay Y forma es de tan entender. grande Sí. que logra eso, que tiene ese tamaño de poder tapar la luna. No hay forma de explicar ni de respaldar por ahí eso, hermana, con la Torá. El Eterno seguramente tiene infinidad de métodos para poder lograr una acción semejante. ¿Sí? Hay muchos que piensan, por ahí lo que usted menciona, pero bueno, como siempre decimos, hay que buscar un fundamento y respaldarlo. ¿Sí? La Torá no nos menciona de qué forma sucedió esto, pero seguramente el Eterno habrá encontrado su manera magnífica, seguramente, de poder producir eso. Yo me imagino que fue algo similar a lo que pasó en el Monte Sinaí, es mi pensamiento, porque el tema de la nube y de esta manifestación de Adonai a través de una nube, yo creo que es como cuando hablamos también del tema del arrebatamiento, ¿sí? No es que el Eterno nos va a llevar a las nubes, ¿sí? Sino que en una nube, ¿sí? O como si todo estuviera nublado, ¿sí? El Eterno nos va a unir en un solo corazón. Entonces, está bueno, sí, tomar su comentario, su pensamiento, pero bueno, siempre que tengamos algo que comentar, que
que quizás explicar a los demás, siempre lo hacemos con fundamento y no apartarnos mucho más allá de lo que la ley, de lo que la letra, ¿sí?, nos está mostrando. En este caso, la Torá no menciona cómo sucedió esto. Tampoco quiero andar mucho en esto porque lo único que estoy haciendo es un pasaje, ¿no?, de Pesaj, una comparativa con Mashiach y Yeshua para mostrar que no hay forma de separarlo, ¿sí? Para aquellos que dicen, no, Pesaj es esto, el pueblo de los hermanos Yehudí, ¿sí?, van a separar completamente a lo que es Pesaj de Yeshua, y no es así. Lo que intentamos explicar hoy en día a todo el mundo, para todos los que puedan llegar a ver este video, es eso, quizás que no hay forma de separar a Yeshua del Pesaj de Egipto, ¿sí? Porque realmente él sí fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y de esta manera lo estábamos explicando, ¿no? Hay muchas comparaciones, seguramente los que han leído los comentarios de Rashi, los comentarios de Blatt, ¿sí?, ahí también van a encontrar muchas representaciones de Mashiach en esto que fue el Pesaj, el primer Pesaj, ¿verdad? Que no tiene, que tiene mucha importancia, ¿no? Que fue el primer Pesaj, la primera conmemoración. Fijémonos entonces un poquito más en esto de las comparaciones. Habíamos hablado de entre las dos tardes, ¿no? Dice, fue precisamente a esta hora que Yeshua murió colgado en el madero, ¿sí? Eso ya lo vimos respaldado en el Mateo 27, 46 y 50. Mateo 27, 46 y 50. Entonces ahí ya sabemos que mientras en Jerusalén se estaba sacrificando el cordero de Pesaj, el Corbán Pesaj, Yeshua estaba simultáneamente siendo sacrificado en el madero, ¿sí? Esto no hay forma de negarlo, porque así los evangelios lo explican y lo comentan, ¿no? Dice en Mateo 27, 46, 50. Cerca de la hora novena, Yeshua clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a liberarlo. Mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Mateo 27, 46, 50. Otro cumplimiento, ¿verdad? Uno más de tantos, ¿no? Es que el cordero, ¿sí?, no debía ser quebrado. Dice en Shemot 12:46. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Dice, de forma similar, ninguno de los huesos de Mashiach, y esto es claro, fue quebrado al morir. ¿Cómo encontramos fundamentado esto? Más adelante, en Juan 19:33, dice, cuando llegaron a Yeshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Sí? Una de las prácticas de los romanos era quebrar las piernas o dislocarlas muchas veces aquellos que estaban sufriendo en la crucifixión para acelerar su muerte. Era para eso, nada más y nada menos. ¿Por qué? Porque al no encontrar estabilidad en sus piernas, ¿sí?, apoyo, ¿sí?, el sufrimiento era aún mayor y en la anatomía humana, ¿sí?, era mucho más difícil respirar, ¿sí?, en la cruz, si no estaba apoyado, ¿sí?, con los pies. Imagínense que algunos le ponían lo que le pusieron a Yeshua, que es como una base, tiene un nombre, que es para que apoye los pies y puede ser clavado ahí. Pero algunos ni siquiera le ponían eso. Entonces era más rápida su muerte. En cambio a Yeshua, que acá también hemos respaldado el hecho de que por qué vivió tanto, es que porque también fue clavado de pies y manos, ¿sí?
se fue clavado de pies y manos, tenía este implemento que lo ayudó a sobrevivir muchas horas más, ¿verdad? Por eso los romanos vienen e intentan romper sus piernas para acelerar su muerte. Además de que ya sabíamos que en ese momento se encontraba el pueblo de Israel celebrando el Pesaj, ¿no? Hay muchas otras enseñanzas precisamente de esta pequeña porción, que ya la hemos visto, ¿no? Que es tremendo, ¿no? Que por qué le piden que bajen a Yeshua, ¿sí? Lo del cartel que se le coloca también en la cruz, muchísimas cosas que pudiéramos hablar, pero bueno, resumiendo, ¿no? Acá vemos cómo se cumple otra de estas cuestiones de semejanza entre el Cordero de Pesaj y el Cordero de Dios y la muerte de Yeshua. ¿Qué es eso? Dice en Juan 18:38, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. Eso es lo que habíamos mencionado antes y veíamos ahí la perfección de Yeshua. La última comparación que pudiera hacer es que la sangre tenía que ser rociada sobre los dinteles de las puertas, ¿verdad? Igual que la sangre de cordero que liberó a la muerte de los israelitas en Egipto, la sangre de Yeshua nos libera de la muerte y el pecado. Amén. Durante la celebración, durante esa celebración de Pesaj, que estaba trascendiendo en ese momento, Mashiach muere. Y se cumple así lo que la Escritura dice, que nos deja ver, sin duda, que Él es el Cordero de Elohim, que Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En un plano espiritual, si tuviéramos que encontrarle un significado a todo esto, quizás pudiéramos mencionar, y esto como para ya ir terminando mi parte, Pesaj, ya habíamos dicho, que significa literalmente pasar por alto, pasar por encima. La muerte pasó por encima de las casas de los que estaban marcados, ¿sí? Con sus dinteles por la sangre del cordero. Shemot 12, Éxodo 12. Nosotros pasamos de muerte a vida también, ¿verdad? De la esclavitud a la vida, del pecado a la santidad, de las tinieblas a la luz. Morimos también a nosotros mismos, al yo, al ego, para que venga un nacer de nuevo, ¿sí? Podríamos irnos a Romanos 6, 4 y 6, a Gálatas 2:20, ¿no? Donde se nos menciona esto. Y por último, bueno, Mashiach fue el grano de trigo que fue enterrado, ¿no? Para traer vida a través de la enseñanza de la Torá, ¿sí? Es lo que les mencionaba anteriormente. Yo no he venido para abolir la ley o para abrogar la ley, ¿sí? Yo vine para dar cumplimiento. Así que, amén. Yeshua cumplió con todos estos mandatos del Eterno, ¿sí? Él mostró que Él era el Cordero de Pesaj, y todos estos años el pueblo de Israel estuvo año tras año, ¿sí? Sobre todo la casa de Judá, ¿sí? Guardando este mandamiento del Pesaj. Hoy llegó a Efraín y hoy lo vivimos nosotros. Baruch Hashem, que es así, porque nosotros ya teníamos al Cordero de Pesaj en nuestro corazón desde siempre, ¿no? Yeshua Mashiach, y hoy en día comprendemos realmente mucho más su sacrificio y lo podemos explicar de una manera mucho más acertada y con fundamento, que es lo importante, siempre con fundamento. No podemos hablar algo o puede salir algo de nuestras bocas que no tenga un fundamento, ¿verdad? Así que bueno, Baruch Hashem. Por mi parte, yo finalizo. Creo que fue un resumen bastante corto de lo que es Pesaj. Pesaj hay muchísimo para hablar, pero como les digo, los invito a todos los que puedan llegar a ver este video, a acercarse al canal
y poder compartir esos videos que nuestro hermano Daniel Janútolo, el hermano Juan Menín también, el hermano Javier, sí, también nos ha compartido sobre... Amén, hermano Daniel. Sí, entonces, bueno, para que puedan ver estos videos de Pesaj, ¿sí? Y entender un poquito más este Moed, que tanta regocijo nos trae, ¿no? Poder entenderlo. Amén. Si alguno quiere compartir algo, hermano Shalom, hermano Daniel. Shalom, shalom, hermano. Shalom. Shalom, hermano. Un gusto para el invitado nuevo. Shalom y para la Hermano, familia. ¿Se puede presentar? hermano Borja. Igualmente, shalom. Amén, shalom. 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 Shabbat Shabbat shalom. 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 Bien. Bueno, respecto a la para allá, si alguien quiere compartir algo que nos haya quedado por ver, si no, ya estaríamos finalizando. Vamos a cortar la grabación para que no se nos extienda mucho más y seguimos compartiendo si quieren. ¿Les parece? Vale, vayan. Amén. Hasta el próximo Shabbat, entonces.